Bienvenidos una noche más a Ciencia Teosófica. Hoy nuevamente estamos en vivo, como todos los días de lunes a viernes a las 20 horas. Y en esta ocasión vamos a tener una invitada. Esta invitada nos va a contar un poquito, de qué se trata la energía. Vamos a hablar principalmente del cuerpo físico, de kinesiología. Ella es reikista, consteladora, coach sistémico deportivo y también creadora de dos métodos, un método que se llama el método de Energy Balance y unas cartas de meridiano. Así que hoy vamos a estar hablando con Berenice Arbeloa y ella nos va a contar un poco de qué se trata todas estas cuestiones, estas cosas que hace y a lo que se dedica. Por otro lado, les cuento y les adelanto que muy prontito nos vamos a estar pudiendo ver en persona. Nos vamos a ver, ya sea hay un taller, en el cual en realidad no es un taller, sino que es una desintoxicación a nivel energético. Vamos a dar el sábado 7 en la ciudad de Funes. Vamos a estar dando esta limpieza energética preparándonos para el 2025. Si quieren saber más, me dejan en los comentarios. También voy a estar dando una charla en la Biblioteca Argentina en la ciudad de Rosario este jueves 11 de diciembre y a su vez vamos a estar el 13, 14 y 15 en Potrero de Garay. Vamos a estar dando un retiro y este retiro va a ser de un ayuno total o parcial, dependiendo de lo que las personas que asistan quieran o elijan, para hacer una desintoxicación completa. Como verán, tenemos desintoxicación a nivel energético, a nivel informacional. En la charla vamos a hablar de qué se trata esto de la teoría de la flor de la vida y de la autoedición molecular. Y también vamos a estar viendo el tema de todo lo que tiene que ver con el retiro, que va a ser el 13, 14 y 15 en Potreros de Garay, muy cerquita de Villa General Belgrano. Ahí vamos a estar dando el retiro, así que nada, agradecido de estos eventos que estamos organizando con tanto amor y tanto cariño. Hoy vamos a estar, como les decía, con Berenice Arbeloa, y ella nos va a estar contando de qué se trata cada una de estas cosas. Vamos a esperar un ratito a que ella se conecte y mientras tanto vamos a compartir un poco también de qué se trata esto de la autoedición molecular, porque está ligado directamente con lo que ella hace. Así lo entiendo y se lo vamos a preguntar en el momento que nos conectemos, pero es importante saber que la autoedición molecular lo que hace es justamente trabajar sobre el campo energético, que es la quinta dimensión. Es el campo donde se guarda y se almacenan todas las memorias y los registros de los traumas, y que esta autoedición molecular a nosotros nos permite de alguna forma borrar aquellas cosas que ya no queremos en nuestra vida, que no queremos a su vez tampoco sentir, porque nos sentimos en función de esas memorias y esos traumas. Por ende es importante registrarlo y saber qué es lo que hay adentro nuestro, qué es lo que tal vez no estamos observando o no estamos viendo. Así que importantísimo a la hora de registrarnos. La autoedición molecular lo que nos permite, por sobre todas las cosas, es de alguna forma hacer una limpieza, después un reseteo y al final una reimpresión. Esto vendría a ser una especie de renacimiento porque nos permite justamente borrar los traumas y volver a reimprimir nueva información dentro de nuestro cuerpo físico. Para eso se requiere hacer lugar, se requiere hacer espacio, se requiere hacer una limpieza, y toda esa limpieza, justamente acá la causante de todo esto, el agua, la hacemos a través de un agua primigenia, un agua estelar que cambia gran parte del agua de nuestro cuerpo. Mediante los ayunos prolongados que he hecho de algunos más de 20 días, justamente el propósito de esos ayunos es dejar de consumir información en forma de alimento, bebida y también información desde afuera, y a su vez también nos permite a nosotros, el agua, reimprimir una hoja en blanco para poder llevarnos a una mejor calidad de vida.
Vamos a sumar a Berenice, a ver, ahí está. A ver si puede ingresar. Bueno, les conté un poquito de qué se trata esto de... Ahí está, está al revés la cámara, Berenice, Sí, ahí la doy vuelta. así es, ahí está, muy bien. Hola, Buenas ¿cómo noches. estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un poquito te presenté anteriormente, pero es bueno recordarlo. Berenice Arbeloa es consteladora, reikista, kinesióloga, coach sistémico deportiva, creadora del método Energy Balance y también de las cartas de meridiano, de las cuales tengo el placer de cada tanto ir a buscarlas y hacerle alguna pregunta como hace un rato. Así que muy bueno eso Me también. alegro mucho. Ajá, Yo digo siempre, no sirve tenerla en la mesita de luz si no la usás. ¿Eh? seguro. Consultarla. Así es, buenísimo. Bueno, Berenice, bienvenida a esto que es Ciencia Teosófica. Nosotros estamos todas las noches, como les decía, de 20 a 21. Y hoy vamos a compartir la palabra con vos y como siempre nos gusta, antes que nada, es recibir una historia y que esta historia principalmente tiene que ver con qué nosotros, los seres humanos, en realidad, con qué nos conecta con nuestros dones. ¿Cómo es que nosotros podemos de alguna forma encontrar en nuestras propias dolencias o recovecos o dentro de nuestro propio cuerpo físico aquellas cosas que el día de mañana nos pueden llegar a servir para dar, para compartir, para expresarnos y también para traer la abundancia a nuestra vida? Así que bueno, tenés una historia para contarnos hoy, Mira, tengo si es así. varias historias, pero vamos a empezar por una. Muy Eh, bien, buenísimo. sí, que es justamente la historia de lo que me trajo acá donde me encuentro hoy, que es haciendo este trabajo que vos describiste antes. Eh, yo creo que ahí el conductor fue el cuerpo, ¿no? El mensaje lo condujo el cuerpo y muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar este cuerpo con el síntoma, con los dolores, las tensiones y con todo lo que nos va mostrando en la cotidianidad como reacción a lo que nos pasa o a lo que estamos viviendo. A mí me tocó que como experiencia de vida, me enfermaba, me estuve muchos años entrando y saliendo de un sanatorio, con unos cólicos tremendos, con mucha fiebre, me hicieron muchos estudios y no me encontraban qué tenía. Eh, o sea, desde el punto de vista médico no era lógico lo que pasaba. Esto me llevó a mí a querer saber un poquito más porque este síntoma no me permitía hacer un montón de cosas. Y en esa época yo era una persona deportista, era una persona que comía bien, sano, llevaba una vida saludable. Es más, no usaba ni siquiera el auto, iba en bicicleta a todos lados. Eh, disfrutaba mucho de todo lo que hacía y este síntoma venía a complicarme las cosas, a sacarme de mi rutina, a prohibir que yo siguiera con todo lo que me gustaba hacer, y yo no veía la hora de que se fuera en realidad, ¿no? Después con el tiempo entendí que tenía toda una razón de ser y que yo misma colaboraba con ese síntoma sin darme cuenta. Hoy considero que el síntoma es nuestro mejor amigo, no el enemigo. El Sí, síntoma es aquel que te viene a traer al eje, al equilibrio, cuando haces algo que te va haciendo alejar de ese camino de base. eh, y hoy mi trabajo es escuchar el síntoma. En ese, vos cortame si querés hacerme alguna pregunta, te quería Gabriel, hacer porque una pregunta, sí, sí, no te quiero interrumpir, pero antes que nada, ¿de qué edad estamos hablando cuando vos empezaste a tener todos estos síntomas? y mira, estoy hablando del 1997 aproximadamente. Sí, yo tendría 27 30 años años. más o menos. ¿Eh? Ajá, Eh, y duraron 5 años, pero te digo que me tenían que poner suero directamente porque me plegaba en dos del dolor. Y después me dejaban sin energía. ¿Qué aprendí de esto?
Justamente fui escuchando lo que me iba pasando y dije, bueno, hay alimentos que el cuerpo no lo está tolerando, los voy a sacar de la alimentación. Fue algo muy instintivo y natural que yo creo que eh, todos podemos hacer y que cada uno en la medida de lo que le esté pasando, pero si escuchamos el cuerpo es una guía para encontrar ese equilibrio. ¿Qué respuesta Hoy, bueno, recibiste, perdón, qué respuesta recibiste en ese momento de la medicina tradicional? y En- mira, la respuesta general era vaya a su casa y coma sano. Y yo decía, comer sano, ¿qué significa primero comer sano? Porque no me daban una dieta específica. Y estoy hablando de una época donde fui a médicos acá en Rosario, pero también cuando me mudé a Italia, yo viví muchos años allá, me pasaba lo mismo. O sea, era el modo o la terapia que aconsejaban en ese momento, pero donde yo decía, no me están resolviendo. Y, y mi gran pregunta fue, ¿hay algo que seguramente puedo hacer yo para colaborar con estar bien? Y yo creo que ahí es donde está nuestro error más grande cuando nos ponemos en mano de alguien que podemos llamar médico, podemos llamar sanador, podemos llamar como queramos, y no hacemos nuestra parte. Porque si esto te está pasando a vos, sos vos el que tiene el camino para salir de esto también. Por eso parte de mi trabajo de hoy con las herramientas que tengo es acompañar a esta persona que está pasando por algo similar a poder descubrir esa respuesta que tiene dentro suyo, no soy yo que tengo la respuesta, ¿no? En mi camino individual, eso que me decía, la medicina era simplemente de comer sano, pero no venía por el lado de la alimentación, a esto voy. Sí noté que el cuerpo rechazaba algunos alimentos como podía ser el café, la lechuga, cosas irritantes, y yo acompañaba ese proceso sacando de la alimentación esos alimentos que eran más nocivos o que eran más inflamatorios para el cuerpo. Eh, Ahí también llegué al factor estrés, y el factor estrés fue alucinante. Para mí fue algo descubrir que el efecto que puede tener el estrés en el cuerpo y cómo nos puede alejar de ese eje, de ese equilibrio de base, fue fabuloso, porque yo digo, ¿cuántas cosas uno no se da cuenta que te están estresando? Como un alimento puede ser un estresor. Nosotros no creemos que el alimento puede estresar, pero cuando el cuerpo rechaza ese nutriente es porque le está generando estrés. Y si nos está generando estrés, ese mismo estrés es lo que no permite que el cuerpo encuentre el equilibrio, porque va a estar ocupado para resolver ese conflicto, esa inflamación, ese problema interno, y no para sanar todo lo que necesite sanar. No hay reparación celular cuando hay estrés. No podemos reparar las células, se inhibe todo el proceso digestivo. Hay un montón de cosas que suceden en el cuerpo a partir del estrés. Va a haber más energía adrenal, el cuerpo no va a poder entrar en conexión con el mensaje profundo, que es la sensación, con el sentir, porque adrenalina y cortisol van a inhibir esta capacidad natural. Entonces, hay tantos procesos que a partir del estrés van a venir interrumpidos. Eh, Ahí fue cuando aprendí a decir mañana. Yo Ajá. digo, decir mañana me salvó la vida, porque cuando me pedían algo y yo hacía muchas cosas en esa época, tenía una hija chiquita y bueno, y me ocupaba sola de ella y manejaba una actividad y bueno, tantas cosas sin apoyo. Eh, yo aprender a decir mañana es, hoy no estoy para nadie, estoy para mí. Y empezar a priorizarme, ¿no? Cuando vos haces todas esas cosas y no tenés nadie donde apoyarte y todo depende de vos y sin vos esa personita no crece o no puede salir adelante y bueno, te dejas por último. Y este también fue otro grave error de esa época. Y es un consejo que doy a quien nos esté escuchando que esté pasando por algo similar. No te dejes por último. La prioridad del síntoma es traerte a vos.
a tu eje de base, al camino, a lo que está bien para vos y lo que no. Y acá el parámetro es seguir 6 palabras claves: hacer más lo que te gusta, lo que querés, y volver a vos, a las cosas que te hacen bien, ¿no es cierto? Nosotros nos alejamos de esto porque tenemos un concepto equivocado del amor, y creemos que hacer por el otro es lo mejor que podemos hacer cuando queremos a alguien, pero nadie nos enseñó que nosotros somos las personas más importantes de nuestra vida, y que si nosotros no estamos bien, todo lo que está a nuestro alrededor no va a funcionar en el mismo modo. Entonces, el Volviendo, camino es ese. volviendo, volviendo a la historia, contame un poco cómo transcurrió eso, qué es lo que nos importa, saber tu historia inspiradora para ver que de ese lugar, desde ese lugar de dolor y de síntoma, pudiste ahora sí develar un poquito y descubrir todas estas cosas, pero previo a eso pasaron cosas. ¿Qué pasó? Sí, mira, pasaron muchas cosas porque el síntoma, como te decía, empezar a escuchar el síntoma es también darme cuenta que una de las cosas que me proponía el síntoma, y ahí es donde yo digo, el síntoma te aleja de algo y te acerca a algo, eh, es una de las funciones que va a tener. A mí me generaba cansancio, me generaba mucho cansancio, y lo que me estaba proponiendo era descansar, era hacer menos. Y yo seguí esa guía. Era muy difícil porque en esa época era muy hacedora. No es que hoy no lo sea, hoy también hago muchas cosas, pero aprendí a regularme. Aprendí a hacer menos y a utilizar esa parte mía, que me gusta hacer muchas cosas además, en determinados momentos, cuando lo necesito, no siempre. Para no caer en ese mecanismo de estrés nocivo, necesitamos después de la acción volver a la pausa. Y eso era lo que a mí me faltaba, esa pausa regeneradora para que el cuerpo restablezca el equilibrio. Entonces, como te decía, seguía la alimentación y seguía el cansancio. A partir de ahí descubrí una creencia muy fuerte que apoyaba mis acciones, o sea, que apoyaba lo que a mí me llevaba al síntoma. Y descubrir esto fue raro, porque en realidad era algo que se decía siempre en mi casa, que yo había crecido escuchando eso, y venía de parte de mi abuela, que yo había vivido con ella y adoraba, pero me hacía mal esas palabras, y ella lo que decía es, si vos no podés hacer 4 cosas al mismo tiempo, sos un inútil. Oh, Y es muy fuerte esto que te estoy sí. diciendo, porque después, cuando pasé yo por lo mío y me puse a observar a otras personas de mi familia, esa creencia sigue vigente. Y sigue vigente después de que ella falleció hace muchos años, y que todos honramos la presencia de ella porque la queremos mucho, porque seguimos en su casa que nos dejó de vacaciones, y bueno, es el punto de encuentro de la familia. Pero esa creencia es una creencia que no conduce a un buen lugar, conduce a hacer más de la cuenta. Y ese hacer más de la cuenta es hacia afuera, hacia algo que nos aleja de nosotros mismos. Permitirte relajarte, ahí no había poder permitirse esa pausa que te contaba antes, que es necesaria para no caer en el estrés. Entonces, bueno, llegar a esa creencia fue algo muy importante, y decidido para después poder tomar otra dirección. Eh, Permitime destacar esto que traes de esta reimpresión ancestral que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y en este caso vos sí, pero una frase o un conjunto de palabras, y más si es repetitivo y es una frecuencia, o sea, frecuentemente te lo dicen, y hay una frecuencia dentro nuestro que se imprime, y esa impresión nos lleva a la acción, a hacer según esa frase, sí, porque de alguna forma nos inspira esta conexión desde el amor también, ¿no?
de vos claro, como persona con tu abuela y admirarla, bueno, y muchas cosas es como, bueno, esa palabra es santa, entonces yo tengo que seguir esa línea por la que tengo que ir. claro. Y muchas veces esas cosas, después cuando las comprendemos ya de adultos, es toda, o sea, esa es una frase que vos reconociste, pero ¿cuántas hay que nosotros no reconocemos, ¿Cuántas? que no sabemos que están ahí y que nosotros somos en función de eso? Sí, Entonces, qué importante poder reconocerlo. sí, y para cada uno de nosotros esas creencias son nuestras grandes verdades. No vamos a dudar que era bueno esto que decía la abuela, ¿no? Hasta Ujú. que te pasa algo como me pasó a mí, que bueno, que este síntoma sí estaba relacionado a esto y donde yo no me permitía hacer menos, al contrario, porque también ahí tuve que trabajar sobre los límites. Y los límites, porque acá, bueno, mira, vos fíjate, los otros días que fui a una charla en una facultad, ¿no?, de psicología, eh, decían, hablaban positivamente del estrés, y yo decía, mira vos, ¿no? Porque sí, tiene un efecto positivo cuando ese estrés es adaptativo, te está adaptando para un esfuerzo mayor y vos te tomás esa pausa regenerativa y después podés adaptarte nuevamente, como pasa con el entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Que vos vas al gimnasio, empezás con una rutina de base y vas mejorando, vas adaptando. Eso también es estrés para el cuerpo porque necesita adaptarse a este gesto nuevo. Eh, pero no siempre es así. Nosotros no tenemos idea de esta palabra estrés tan grande y hace muy pocos años, Gabriel, se considera por la Organización Mundial de la Salud fuente de malestar, fuente de enfermedad. El estrés, En muy claro. pocos años, estamos hablando de 5 años, 6, Ujú. pero es ahora. Esto hace muchos años que nos está sucediendo y estamos viviendo una vida cada vez más acelerada, el mismo entorno te lo propone, por eso la invitación es a pararnos, es a escucharnos, es a volver a uno, a cómo hago a escuchar los mensajes de lo que me está pasando en este universo lleno de situaciones que venimos a experimentar, si estoy en un continuo hacer. Para poder Claro, sentir, para poder escuchar todo eso, necesito frenar y bueno, levantar la mirada y ver cómo es el panorama, ¿no? Porque de eso se va a tratar, de ver a ver para dónde voy. Si no, lo más probable es que sigamos un piloto automático de las acciones como estamos acostumbrados a hacerlas, sin frenar y cambiar dirección. tal cual Y eso nos va a como lo conducir en decís, la misma dirección, claro, ¿no? tal cual como lo decís, como hablábamos de la frase como ejemplo, pero el conjunto de las cosas que venimos arrastrando y haciendo son lo que previamente incorporamos a nuestro... Y es difícil parar. Yo creo que es mucho más difícil detenernos y parar a sentir, parar a respirar, parar a Sí, pensar, parar y que ahora incluso también parando o estando, digo, en descanso o en reposo, la mente normalmente sigue trabajando con, bueno, con las pantallas y demás, y seguimos estando en un nivel de estrés, y podemos llegar a estar en un nivel de estrés como si estuviésemos en la situación, digo, veo a través de una pantalla una situación puntual de accidente, robo o cualquier cosa que suceda, y mi mente está creyendo lo que está viendo, y el no sabe cuerpo que yo estoy acostado. reacciona de consecuencia, porque nosotros a veces estamos tan inmersos en esa pantalla que no observamos las reacciones del cuerpo, pero cada vez que ves el noticiero, ves que pasa algo grave, porque siempre es algo que no va a estar bien lo que nos van a mostrar, ¿no? Eh, generalmente, y si vos observaras el cuerpo, cómo reacciona en ese momento, va a reaccionar con agitación, va a reaccionar con ese mensaje que es la emoción. Algo Ujú. te va a hacer sentir. No importa si vos lo estás viviendo en primera persona o lo estás viendo en esa pantalla. Para el cuerpo es real. Y este es el efecto del estrés. Y vos fíjate, te voy a contar una anécdota de una persona que yo atendí que tenía colitis crónica desde hacía un año y una de las cosas que tuvimos que hacer era apagar la televisión mientras comía. Vos fijate, porque no era
no era la alimentación, era emocional. Y en el barómetro, te voy a mostrar, este es mi barómetro. El Ajá. barómetro es un modo de medir las emociones. No sé si se ve bien, pero Se bueno. ve, se Eh, ve, sí. Ok, el barómetro es fabuloso. El barómetro es parte de la kinesiología emocional, que es lo que Ujú. este síntoma me impulsó a hacer después en el futuro, ¿no? A conocer este método que apareció en mi camino. Y el barómetro lo que hace es decirte precisamente la emoción exacta detrás de lo que vos te está pasando y cómo te gustaría sentirte, o sea, el estado deseado de mente. Y esto te Sí. lo da en tres niveles diferentes de conciencia, a nivel consciente, subconsciente y de cuerpo. O sea, a partir del balómetro nosotros podemos hacer la lectura de un síntoma, pero también la solución. ¿Cómo Ujú. llego a la solución? Y estos son años luz de otros trabajos. Yo llego en 5 minutos, 10 minutos, a saber, después hay que trabajar sobre eso, pero a saber qué me pasa, dónde está terminando, o sea, en este síntoma se está conectando con qué aspecto de mi vida que me está influyendo en este momento y qué necesito hacer para salir de esto, ¿no? El barómetro para mí, conocer el barómetro fue algo increíble porque hoy día es la base de todo lo que yo hago. Es siempre ir y ver en el barómetro, porque el Ujú. barómetro es algo que lo tenemos adentro, este barómetro. En esta persona, el barómetro decía compulsividad, ¿no? Y acá en compulsividad ella se encontraba en separación con sí misma y necesitaba volver a encontrar la serenidad y la unidad. La unidad con ella misma. Esto la llevaba que cuando ella vivía una situación en el presente que le generaba rabia y estaba conectado a la rabia, esto, se despertaba esta agitación en el cuerpo Ujú. como motor para hacer algo, y al no canalizar esa energía en el modo correcto, y para que pase todo esto seguramente no estaba respirando, porque el mecanismo del estrés es a partir de la no respiración, o sea, nosotros activamos esa Ujú. alarma que es la energía adrenal. Nosotros cuando vivimos cualquier situación de estrés, nuestro cerebro tiene dos alternativas. Es o ve la situación como un peligro o la ve como un desafío o una oportunidad. Si la va a ver como un peligro y vamos a activar esta energía adrenal, que es la energía que va a despertar adrenalina y cortisol como hormonas y nos va a llevar en este mecanismo del estrés. Pero en el cuerpo, para que pase todo esto, yo voy a estar no respirando. Lo primero que voy a hacer es conectarme con una no respiración. Y esto va a suceder en el diafragma, porque sucede en el diafragma, es como si fuera una válvula que no permite que esa respiración descienda a la cavidad abdominal, que es donde está el barómetro emocional, en nuestros órganos, en nuestra panza, ¿no? Ujú. Cada órgano gestiona una emoción diferente. Tal cual. Lo primero que va a sufrir en el cuerpo cuando estamos delante de una situación de estrés es el sistema digestivo. Esto Ajá. eh, obviamente la medicina lo conoce a esto, sabe que cuando hay problemas digestivos te mandan o no de un psicólogo como apoyo a todo lo que vas haciendo como terapia con el gastroenterólogo. Pero nosotros Permitime a veces destacar, necesitamos algo más rápido, ¿no es cierto? No podemos esperar que funcione la terapia que elegimos y el síntoma desaparezca inmediatamente. Necesitamos algo en el medio que nos saque de ese síntoma crónico como esta persona que te contaba. ujú, En el caso de ella permitime, también fue... permitime destacar, permitime destacar algo que me resulta importante que quedó ahí al pasar, que muchas veces esto que vos decías, que le sacaron el televisor a la persona directamente para que deje de verlo mientras está, mientras se está alimentando justamente, pero hay algo que es crucial decirlo, que incluso si la persona tuviese los ojos vendados y los oídos tapados,
el cuerpo físico igualmente interpreta la frecuencia y la vibración, porque Sí, es el conjunto de todo lo que, o sea, el conjunto de toda la información al final, o sea, en todo ese conjunto hay una frecuencia y una vibración. Esa frecuencia y esa vibración entra en nuestras células y no hace falta ni siquiera que lo escuchemos o que lo leamos, no importa. sí. Puede estar de fondo la información, nuestro cuerpo físico la lee igual y genera el estrés en base a esa información. Claro que sí, porque de eso se van a ocupar nuestros sentidos. Están siempre atentos a capturar esa información del ambiente. Y sentidos, no hablamos solo de los cinco sentidos tradicionales, también extrasensoriales, que son sentidos que nosotros podemos afinar con la práctica, los tenemos incorporados. Ujú. Es que no los usamos habitualmente porque no estamos habituados a afinar esa percepción más sutil, ¿no es cierto? Que también fue parte de mi trabajo, ¿no? Que se activaron solos. Hay sentidos que yo no sabía ni siquiera que existían, de cosas que, bueno, hoy para mí son naturales y que es entrar a tocar un punto del cuerpo y recibir información. El cuerpo mismo da esa información. Son dos campos de información que entran en conexión. Es exactamente el mismo principio de lo que vos me estás diciendo desde tu lugar, ¿no es cierto? Ujú. Que nosotros absorbemos esa vibración, cada órgano claramente tiene su vibración, cada célula, estamos en este continuo movimiento interno, en Sí. contacto con lo que nos pasa externamente, aunque no prestemos atención, porque ahí es donde yo creo que hoy vivimos bastante distraídos y bueno, tenemos muchas distracciones, la tecnología claramente fue fabulosa porque evolucionó enormemente hasta llegar a poder conectarnos estando vos donde estás, yo donde estoy y las personas donde se encuentren, Ujú. pero también esto hace que nos estemos desconectando muchas veces de nosotros mismos. Si una persona está sola, qué mejor compañía que un televisor o una pantalla, ¿no es cierto? Y esto Sí. hace también que estemos absorbiendo esa vibración de ese televisor y esa pantalla, alterando muchas veces la vibración del propio cuerpo. Eh, Rescatando, rescatando que todo aquello que yo estoy mirando, observando o escuchando va en función de lo que está dentro mío porque lo atraigo o necesito retroalimentar aquello que está en mi interior. O sea, no es algo, no es casual lo que yo observo, lo que busco mirar, las personas, las relaciones, no es casual en lo absoluto, sino que el cuerpo físico en cada una de sus partes, como decías vos, que cada órgano tiene una emoción y contiene una emoción y una información, y esto atrae aquello que yo consumo periódicamente, entonces atraigo a las personas, atraigo esa información, y cuando no la tengo me siento un vacío, entonces me cuesta mucho dejar de hacerlo, porque si hay algo que le cuesta mucho a las personas es dejar de observar la tele. Yo digo, esto hace mal, esto, bueno, sí, pero ¿cómo? Me cuesta, de hecho es incómodo apagar la tele y verse a la cara en familia las primeras sí, veces, los primeros días, hasta que después empieza a florecer todo lo bueno sí. que trae eso. Y yo creo que ahí también llenamos muchos vacíos emocionales con todo esto que incorporamos en la cotidianidad, ¿no es cierto? Yo le llamo también ahí ir a shopping de emociones, porque es como cuando vamos de shopping, esa sensación interna, esto que vos decís que atraemos en nuestra vida, también es a partir de estas necesidades que traemos y de estos vacíos emocionales, porque vamos a mirar el mundo desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, y no vamos a ver toda la realidad, vamos a ver una fracción de esta. Y a partir de este punto de vista que nosotros tenemos, que muchas veces si este punto de vista parte de una necesidad nuestra, de un vacío emocional, aquello que vamos a ver es cómo llenar este vacío. Y ir a shopping de emociones para mí es justamente dejarte guiar por estas antenas que en ese momento, claramente estas antenas que son los sentidos, obviamente, que en ese momento te van a llevar a ver dónde puedo llenar este vacío de amor, por ejemplo, y te van a impulsar a que ayudar a todo el mundo, a hacer más de la cuenta, y este también
es un punto importante para tocar cuando estás buscando volver a tu eje, abandonar ese síntoma, volviendo a la historia mía que yo te contaba antes, ¿no? Como puede ser la historia del que nos esté escuchando. Es también llenar ese vacío emocional que va a ser importante para encontrar su equilibrio. Si no, lo vamos a llenar con algo externo, y esto es ir a shopping de emociones. Es como cuando vas a comprar algo. Sí, fuiste, te compraste ese algo, mañana ya pasa a ser viejo. Tengo que ir nuevamente de shopping. En el momento me sentí bárbaro, qué lindo esto que me compré, pero mañana necesito de nuevo cumplir esa acción y cumplir esa acción. Cuando nosotros llenamos, y se puede hacer esto que te digo, llenamos esa emoción, porque, digamos, la emoción va entrenada, como entrenamos un músculo, entrenamos las emociones, y si yo estoy más entrenado a esas emociones negativas. ¿Por qué? Porque la mente me va a direccionar a lo que me falta y no a todo lo que fui conquistando emocionalmente. Me va a mostrar eso, me va a mostrar el problema y me va a mostrar que necesito terminar de hacer, no todo lo que hice. Y claramente vamos a entrenar esas emociones en negativo cuando es así. Pero las emociones, como te decía, van entrenadas en positivo cada vez que, supongamos, me siento triste y bueno, voy a tener que entrenar más la alegría. ¿Qué me da alegría? ¿Cuáles eran esas cosas que en el pasado me llenaban de alegría? Necesito recuperar esa conexión con esta emoción. Y es como si nosotros tuviéramos un contenedor dentro de nuestro organismo, que puede ser un vaso, y lo vamos llenando de estas acciones que van mejorando esa conexión con la alegría, ¿no es cierto? Cuando es Sí. así, y conquistamos ese espacio interno, ese vacío desaparece, ese vacío emocional no está más, que es el mismo que muchas veces te lleva en dirección a la angustia o a la tristeza o a esas emociones que no queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar solo las emociones positivas. Las otras las negamos, las evitamos, las escondemos, hacemos que no pasa nada. O sea, tenemos millones de tácticas para seguir adelante. Tal ¿Eh? cual, las anestesiamos, Claro. anestesiamos las emociones. Permitime también remarcar esto desde la teoría de la flor de la vida. Yo suelo decir que las emociones las emociones son carne, como bien decías, ¿no? Hay un órgano, hay una emoción, y esto es memoria. Y la teoría nos dice que todas y cada una de las moléculas que están acá, que este vaso tiene pulso, por ejemplo, el agua tiene pulso y es el que le da el pulso al corazón, tienen información, y cada una de las moléculas observan y sienten y tienen forma de pensar, o sea, tienen cerebro. Mm. No voy a entrar en esto, pero cada una de las moléculas tienen la capacidad de observar y de almacenar información y memoria. Entonces, imaginemos que cada una de esas moléculas son un ser vivo independiente que unidos conforman nuestro cuerpo, pero claro, cuando se agrupan muchas que están acostumbradas a alimentarse de lo que quiera que sea, de cada uno de los órganos que se alimenta de una frecuencia, un alimento es una frecuencia. Entonces, yo puedo agrandar la emoción, como bien decías vos, o sea, me siento triste, bueno, los pulmones se sienten tristes, lo puedo llegar a agrandar o tratar de anestesiar fumando en demasía. O puedo atacar el hígado porque está el aire ahí, entonces de repente lo empiezo a expandir. Pero a lo que voy es, esto que vos decís, calmar ese dolor y frenar ese síntoma. Muchas veces para poder hacerlo tengo que sentirlo, no tengo que hacer, tengo que dejar de hacer. Es- O sea, tengo que sentirlo, tengo que integrar la emoción y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Estoy sintiendo esto? Ok, ¿por qué lo estoy sintiendo? Si lo estoy sintiendo, ¿a dónde está? ¿En qué lugar? Reconocerlo en el cuerpo físico y poder ir a trabajarlo. Nosotros los trabajamos mucho desde el ayuno, y es justamente borrar esa memoria para que en algún momento esa carne, que es recuerdo, que es memoria de aquellas cosas que atravesamos, lleguen a un punto en el cual eh, no sentimos ni vacío ni que estamos llenos, porque solemos decir, hay un vacío existencial, sí, pero también estamos llenos de emociones negativas, que Claro. somos eso. A lo largo de la vida las acumulamos y las alimentamos de tal forma que terminamos siendo eso. Entonces, Sí. muchas veces para sanar no es que hay que hacer, sino yo en la frase de mi libro digo,
lo único que tienes que hacer para sanar es dejar de consumir lo que te enferma. Y en ese momento Sí, dejamos de alimentarlo. sí, y ahí, bueno, vos lo trabajás desde el ayuno, yo lo trabajo desde la reprogramación de la mente, que el ayuno es fundamental para sentirnos en otro modo, porque cambia hasta el modo de sentir las emociones, ¿no es cierto? Cuando te acostumbras a comer diferente y a incorporar otro tipo de alimentos. El mismo cuerpo rechaza después la vieja alimentación. Eh, a lo que voy es cambiar desde la conexión del cerebro al cuerpo, cambiar desde el hábito que nosotros tenemos automático de hacer siempre en el mismo modo. Y para eso claramente hay que pararse. Nosotros, si seguimos haciendo en el mismo modo, nos conduce al mismo lugar y repetimos el mismo resultado. Y para cambiar el resultado, que puede ser un resultado físico, un resultado emocional, necesito cambiar ruta. Necesito hacer en un modo diverso. Y cuando vos le decís muchas veces a las personas, bueno, hay que cambiar esto, me dice, ¿y por qué tengo que cambiar yo? Puede cambiar mi marido, o pueden cambiar los demás. Y no, cada persona se ocupa de su parte. Y acá estás vos, entonces vos te vas a ocupar de la tuya. Hacerte responsable, y acá hay otra palabra que les quiero dar a estas personas que estaban escuchando mi historia, hacerte responsable de tu parte que te condujo a este síntoma, porque vos fuiste partícipe de lo que a vos te pasaba. No es algo biológico, algo que es hereditario, que hoy yo creo que desde el lado de la medicina más moderna, que puede ser la epigenética, la biología molecular, las neurociencias, eh, ellos dicen que es el terreno el que crea la enfermedad, que el gen puede estar latente toda una vida. Entonces, Ujú. hoy la medicina la consideramos en un aspecto mucho más amplio de lo que quizás era en el pasado, ¿no? No es solo alguien que me cura, sino yo que genero ese terreno fértil para que se dé o no la enfermedad, o el síntoma, o el malestar, o lo que nos esté sucediendo. Y esa es la parte que cada uno necesita hacerse responsable. Sí, A veces tal vez esa es la parte que es más fácil echarle la culpa a otro o hacer como que yo no tengo nada que ver en esto, es genético y la genética pobrecita es la que paga todas las paga toda la culpa de todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? sí, me resulta importante remarcar dos aspectos acá que son que sí nosotros se sabe que genéticamente traemos frecuencias y memorias adentro que son ancestrales y que probablemente hay muchas cosas que nosotros estemos atravesando que ni siquiera sepamos que no son nuestras y muchas sí, y ya cuando somos adultos nos podemos hacer cargo porque ya somos nosotros y hace mucho tiempo que las venimos arrastrando o retroalimentando. Y por otro lado también que hay muchas cuestiones que nosotros podemos llegar a tener, y esto desde una historia personal y otras que sé, de que de niños nosotros podemos llegar a bloquear, por ejemplo, un abuso sexual y lo bloqueamos por completo. Y no sabemos que actuamos en función de esa memoria que está en nuestro cuerpo físico impresa, pero que nosotros no podemos, no, en realidad en ningún momento llegamos a recordarlo, pero sí nos expresamos y actuamos en función de eso. Sí, Entonces creo que es importante también que muchas veces necesitamos ayuda para poder recordar eso, para sí, poder ir a atender esa emoción, porque desde nuestro punto focal dentro de este no lo universo vemos, no nos es capaz, no lo podemos observar. O no lo sea, y si no podemos. lo podemos observar y no lo podemos ver, en ningún momento nos podemos hacer responsables porque no lo estamos viendo. Simplemente no está, está fuera de nuestra capacidad. Sí, y además te agrego que en esta tendencia adaptativa delante de la situación de estrés, la normalizamos. Claro. Normalizamos eso que nos pasó. Entonces, no Ujú. vamos a poner en duda, por ejemplo, las cosas que recibimos dentro de nuestro ámbito de familia, porque es lo que nosotros conocimos y porque en mi casa era normal hacer en ese modo. Entonces, para mí estaba bien. Exacto. Y no lo ponemos en duda esto. Ahora, después cuando vas
creciendo y te vas relacionando con otras personas, te das cuenta y vas comparando estas historias y cómo en mi casa se hacía en un modo, pero a mí me gusta más quizás cómo se hacía en la casa de mi amigo, de mi amiga o de el que tengo adelante. Y ahí te das cuenta que existen otros modos de hacer también, y quizás el modo que se hacía en mi casa no era tan sano como yo creía, no era tan Exacto. bien. Y acá nosotros hablamos de un límite saludable para las cosas, y para poder alcanzar este límite saludable y no llevarme a mí mismo al límite, como me pasó a mí en el pasado, necesito tener parámetros saludables. Y en esos parámetros saludables, así como vos decís, nos olvidamos de esa experiencia y seguimos adelante, pero repetimos el comportamiento de que nos condujo a la experiencia, y sí, y cuántas cosas traemos que ni siquiera sabemos y que nos traen al lugar de dolor que el cuerpo muestra hoy. Porque ahí es como con las capas de una cebolla ir sacando distintos aspectos que puede ser a partir de la alimentación, como vos trabajás también, a partir de un ejercicio físico, como puede ser la bioenergética, que ayuda a descargar emociones como la rabia, que puede ser a partir de un tapping de meridiano que sirve a descargar a nivel energético, y ahí podés incorporar también un montón de herramientas, que lo interesante es que la persona que grabó esa situación en ese modo no tenía otro modo, no tenía herramientas a disposición. Era un Sí. niño generalmente, porque esto se graba en la primera infancia, se graba en esos primeros 7 años de vida y después queda grabado para toda la vida. Salvo que, como decías vos, esta célula que tiene capacidad reprogramable, es la más pequeña unidad de conciencia del cuerpo, reciba una información diferente. Entienda que pasó algo en ese momento que lo llevó en esa dirección, pero que esto no es así como me lo está contando la situación. No estoy respondiendo delante de esto como si fuera atacado, pero el peligro real no está. ¿Eh? Exacto. Eh, Pero Mira, necesito, lo necesito. sí, Acá quiero remarcar también esto, ¿no? En el momento, eh, toda tu historia te lleva, por lo que nos contás, a hoy en día expresar tus dones y talentos, a haber creado un método propio para poder sanar, pero lo necesito, muchas veces creo que soy yo el único que lo necesito, pero si vamos a un aspecto más de co-creación del universo, muchas personas necesitan de lo que vos hoy estás haciendo, y si se quiere, si lo leemos con esta lectura, ¿no? En el momento de aquella Berenice del pasado, de los 30 años, había mucha gente que en el futuro iba a estar estresada, y el mismo universo termina de alguna forma llevándote a vos a un estado de alerta para poder encontrar un método y una forma para que las personas en el futuro se terminen sanando con aquellos que vos estás atravesando y que la medicina ni ninguna otra persona podía llegar a encontrar. mira, Entonces, me resulta es muy importante, gracioso, me sí, resulta es muy, importante, termino sí, con esto, me resulta importante rescatar que tanto las dolencias como los traumas, como cualquier cosa que nosotros estemos creyendo que estamos haciendo mal en este momento, sí, podrían llegar a ser cuestiones súper beneficiosas para los demás. Y por otro eso. lado también el hecho de que sepamos de que estamos inmersos en una urbanización, en muchas manipulaciones que van mucho más allá de nuestra mera comprensión. O sea, no sabemos lo que está, lo que se teje de trasfondo, lo que hay detrás de un celular. Si la inteligencia artificial sirve para beneficiarnos, créanme que hay mucho también que está inclinando la balanza para otros lados. Entonces, creo que es importante también ver dónde estamos parados, ¿no? Porque si no siempre queda el del otro lado, viste, como culpable, digo, uy, estoy haciendo todo mal, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué No, no me no, hago cargo? no estamos haciendo todo mal, al contrario, y te quería contar eso, ¿no? Hoy mirando para atrás en mi historia, yo veo un hilo conductor con todo lo que fui viviendo y pasé por muchas cosas. Esta fue que te conté hoy, una de ellas, pero mi historia está llena de historias. Imagínate que, bueno, nada. Hoy, para mí, lo más importante cuando yo tengo una persona delante, más allá que la veo como un espíritu
porque si me encontró a mí en su camino, es porque yo tengo algo para darle, nada más. O sea, nos conectamos para poder brindarle lo que está necesitando que le dé. Y más allá de eso, lo que me enorgullece hoy es poder simplificar el camino de muchas personas, que es lo que yo misma hubiese necesitado en su momento. A mí me costó un montón llegar a salir de ese síntoma, me costaron años de mi vida y mi trabajo hoy es rapidísimo para esas personas. Es rapidísimo. Vos fíjate que, como hablábamos antes, sin hablar mal de la medicina tradicional, porque la medicina tradicional hace su trabajo desde su lugar y para mí es grandioso lo que hacen desde su espacio. Pero yo me ocupo de aspectos que no se ocupan, que es desde el aspecto emocional o desde el aspecto energético, de volver al cuerpo a su eje para que él solo pueda encontrar ese equilibrio, sin necesidad de nada. Sí, a veces lo logro, a veces el caso es extremo y bueno, necesita obviamente, es el médico el que le va a sacar la medicina, no yo, y después despacito es como que no va necesitando más esos medicamentos. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, tuve varios casos de enfermedades autoinmunes que no son sanadas con la medicina tradicional y el 100% de los casos que tuve fueron revertidos. Fueron revertidos al punto que la persona dejó la cura de cortisona, no tuvieron que sacarle el vaso porque desde el punto de vista tradicional es con la operación del vaso, y encontraron el equilibrio. Y todo porque detrás, una de las cosas importantes que descubrí es que es toda una manipulación, hablando de esto que vos decías, de la mente subconsciente. Y la mente subconsciente tiene ese poder sobre nosotros. Tiene ese poder de hacerme creer un montón de cosas. ¿Y cómo sabemos que esos pensamientos son reales, son verdaderos? Vos fíjate, en uno de estos casos, con una nenita de 8 años, que fue mi primer caso de autoinmune, todo el trabajo nos llevaba a los 3 años y ella se sentía no amada. Y esta creencia, porque fue también una creencia esta, los papás eran lo más dulce del mundo, eran súper presentes, y vos decís, ¿en qué momento se creó una creencia como esta? ¿Y cómo hago a decirle a la madre que su hija se siente no amada? Porque para mí fue tremendo decirle a esa madre que sabía lo presente que era en la vida de su hija, decirle, mira, tu hija no se siente amada. Y tuve el coraje de decírselo, aunque digo, me va a matar, pero bueno, no va a querer escuchar lo que le tengo que decir, pero le dije, le digo, mira, era una nenita, se llama Francesca, ¿no? Una nenita de Italia, se siente no amada, y todo nos lleva a los 3 años. Le digo, contame por favor qué le pasó a los 3 años, porque acá hay algo que necesitamos descubrir. Y me dice, a los 3 años nació la hermanita y nos mudamos de casa, de Venecia a Cerdeña, ¿no? Y yo me puse en el lugar de Francesca, y dije, claro, Francesca es una nena buena, estaba sentada ahí en un rinconcito con sus juguetes, y la mamá ocupadísima de la recién nacida y de la casa que tenía que desarmar toda esa mudanza. Y ella empezó a generar esta creencia, a mí nadie me quiere. No recibió la importancia que hubiese necesitado, nada más, no era que no la querían. Pero mirá cómo podemos desviar una información en la dirección equivocada, pensando que el otro no nos quiere porque está ocupado de la casa y del recién nacido. Y esa es la interpretación, es cómo nosotros interpretamos esa situación. Anécdota, la mamá después me dice, vos sabés que cuando se enoja, dice que no la queremos. Y yo dije, ahí Francesca se permitía largar esa emoción que tenía dentro, que no la comunicaba, y que esa emoción que nosotros reprimimos en el cuerpo, que es para nosotros energía en movimiento, emotion, ¿no? Energía en movimiento, genera caos. Y ese caos justamente es lo que llevaba el cuerpo hacia el síntoma para obtener de la madre las atenciones que necesitaba y sentirse amada. Y este es el equilibrio que le estaba dando la misma enfermedad. ¿La ponía? Fíjate
cómo esto de que tranquilamente Francesca podría haber arrastrado esta emoción sin siquiera saberlo hasta los 40 o 50 años y no darse cuenta y no sentirse amada por sus parejas en el futuro y tantos otros traumas y problemas que podría llegar a traer. Y, Absolutamente. y, bueno, eso no es importante rescatar de que estas emociones muchas veces después no sabemos de dónde vienen y es importante poder rescatarlas y poder buscarlas. Así que Sí, bueno, y si nos proyectamos hacia adelante con esta misma Francesca, vos imaginate que si hubiese recibido, ya casada, por ejemplo, todas las atenciones de su pareja y todo el amor del mundo y hubiese encontrado a la mejor persona para ella, lo mismo no hubiese sido suficiente, sí, seguro. porque ese vacío de afecto no iba a ser llenado con nada, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, esa es la parte de mi trabajo también que me da mucha satisfacción cuando vos ves que podés mejorar la vida de una persona desde este lugar y le cambias la vida, después le toca al otro justamente, ¿no? Pero podés cambiar la dirección de su realidad, ¿no? Así es. Eh, mm, Quería rescatar también, antes me había quedado colgado el orden de esto que decía de la medicina en sí, de que si bien la medicina trabaja sobre la biología y sobre el cuerpo físico, estos campos son posteriores al campo energético. Y es el campo energético y el informacional el que va después a materializar el cuerpo físico y lo va a transformar en un síntoma. El síntoma es posterior a la información y posterior a la emoción. Entonces, la medicina en sí trabaja sobre la biología, pero una vez que esto ya es carne y sí. que ya se produjo la enfermedad, pero si no atendemos la raíz, que normalmente lo atendemos con pastillas para anestesiarlo o con diferentes cosas, pero en realidad termina siendo una anestesia del síntoma y Sí, no se trabaja sobre la raíz de lo que está floreciendo esa emoción y ese problema o ese síntoma. sí, y vos sabés que justamente yo digo siempre, para explicarle a las personas de qué estamos hablando, el síntoma empieza mucho antes de que cuando, bueno, lo dicen los análisis o todos los estudios que nos vamos a hacer. El síntoma empieza años anteriores, muchas veces, cuando vos ya tenías esa sensación o ese dolorcito o ese algo, fuiste a hacerte algún estudio y te decían, no, señora, está todo bien, vaya a su casa, ¿no? No, ahí ya estaba energéticamente, el cuerpo ya lo estaba manifestando. Si nosotros trabajamos en esa fase del síntoma, ordenamos esta situación mucho antes de que el síntoma pueda aparecer. Y después, claramente, esos analgésicos que podés llegar a tomar o esa medicación que te dan, obviamente, que te va a servir en la situación en que te encuentres, o confiemos, ¿no?, del médico justamente que tengamos delante, que es, digamos, centrado en la medicación que te está dando como algo necesario, no como una medicación porque sí. Pero para el cuerpo físico, esto puede ser alejarlo del mensaje inicial, que es el dolor o el malestar. Si yo no escucho, no sé, me hice mal un hombro, me tomo un analgésico y puedo levantar ese hombro y gestionar la acción normalmente sin ningún problema. No va a sanar ese hombro. Cuando yo dejo de tomar el analgésico, el dolor vuelve, no. El dolor es la alarma más grande que tenemos para dejar de hacer ese algo. Es como me tocó hacer a mí en el pasado, que les contaba esta historia, donde gracias a ese síntoma, y bueno, claramente cambió la dirección de todo lo que yo hacía. Algo que yo creo que en esa época también era importante mencionar, es que yo era una persona muy fuerte. Y siendo una persona muy fuerte, no tenía problema en hacer mis cosas y ayudar a los demás también. Entonces me sobrecargaba de muchísimas cosas. Y uno de los aprendizajes fue eso. Bueno, sí, está bárbaro ayudar a los demás, hoy también lo hago, pero solo si yo estoy bien. Si yo no estoy bien, no podemos ayudar a nadie. Y aparte porque esto que le está pasando al otro es responsabilidad del otro. Cuando vos tratás de ayudar al otro porque decís, para mí es fácil resolver esto y le doy una mano, y en realidad le estás quitando la capacidad de que el otro aprenda a resolver sus problemas.
Entonces, la ayuda es una ayuda externa, no una ayuda resolviendo por el otro estando en su lugar. No, esa es la parte que le está tocando en su vida y que por algo le está pasando, como decíamos antes, lo que le está pasando, ¿no es cierto? Así como yo tuve en el camino este síntoma y muchas otras situaciones como para llegar a todo lo que hago hoy, tanto el Reiki como la kinesiología emocional, como las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, o todo lo que fui armando como trabajo y todo lo que estoy creando también a partir de lo que aprendí, hay otras personas que, bueno, tienen en su camino estas experiencias y están pasando por estos dolores porque esto los va a conducir a ese algo. No tengo que luchar contra lo que me pasa. Necesito acompañarlo como parte de mi camino también. Porque la lucha Sí, me lleva, la lucha para nosotros, vos fíjate, la primera palabra del barómetro es aceptación o lucha. Si nosotros entramos en lucha con lo que nos pasa, entramos en estrés. Y si entramos en estrés, seguimos el camino del malestar hasta sentir que no tenemos más capacidad de elegir. ¿Y qué querés que haga? No puedo hacer nada. No, no es verdad. Siempre podemos hacer algo. ¿No? Siempre podemos mejorar las cosas, pero seguramente es haciendo, como decíamos antes, en un modo distinto, no en el mismo modo de siempre. buenísimo, Eh, Berenice. Bueno, me quedó súper claro. Quería, antes de cerrar, ya llegamos a la hora, quería rescatar algo que tiene que ver con esto del mensaje que le estamos dando al cuerpo a la hora de tomar una pastilla, siendo que muchas de las dolencias y enfermedades que principalmente tenemos que atender y escuchar cuando estamos tomando un analgésico por algún dolor en particular, lo que le estamos diciendo al cuerpo físico es: cuerpo físico, no tenés la capacidad de autosanarte a vos mismo, siendo que sí la tiene, y no nos estamos escuchando y dándonos la oportunidad de realmente leer qué es lo que está pasando. Es una de las cosas que creo que los dos de alguna forma enseñamos, y es escuchar las emociones, escuchar el cuerpo físico, qué es lo que nos está diciendo, atenderlo en su debido momento y tiempo, y hacernos cargo de estas emociones para, principalmente para no arrastrarlas hasta el momento de partir para el otro plano, sino que tener una etapa de vida, ya sea la que sea, pero sí sea es mejor vivir 5 años en plenitud y gratitud y aceptación que estar viviendo 90 años tratando de estar sostenido como si estuviésemos conectados todo el tiempo a cualquier máquina dentro de un hospital. Así que a eso sí, invitamos. Bueno, sí, un mensajito que quieras dejar antes de cerrar. sí, que escuchen el cuerpo porque el cuerpo tiene una inteligencia innata y tiene esta capacidad de autorreparación. Es una máquina perfecta, es perfecto, hoy no tengo ninguna duda, he visto milagros, milagros, ¿eh? Eh, y nadie nos dio un manual de uso cuando nacimos, nos hubiesen dado algo para entenderlo, hubiese sido todo más fácil, pero déjense guiar por esta guía interior que es el cuerpo, que los va a saber conducir hacia algo mejor, fuera del síntoma. Así como hice yo creo que todos podemos hacerlo, ¿eh? Todos podemos hacerlo. Es simplemente decir basta, dejar de lamentarme porque tengo este síntoma y ver qué puedo hacer para estar mejor. Buenísimo, Denise. Muchísimas gracias por el testimonio, también por todo lo que nos compartiste, muy Ah, valioso para nosotros. Y mm. bueno, será hasta otra charla en otro momento. Muchísimas gracias por Gracias a compartirnos vos, todo lo que nos. gracias a vos por la invitación. Gracias. Muy bien. Bueno, así pasaba entonces Berenice y nos contaba un poco su historia, nos cuenta un poco cómo es que ella pudo soslayar todas sus emociones y poder transformar todo aquello que en algún momento parecía un dolor, un trauma, un conflicto o un dolor físico en un don y un talento que hoy podemos expresarlo. Así que si estás del otro lado y si en este momento estás atravesando lo que Berenice en algún momento atravesó, o que yo atravesé, o que tantos otros terapeutas atravesamos, que pudimos encontrar nuestros propios recursos y herramientas, te llevamos esta palabra justamente para que sepas que sí se puede salir de ese lugar en donde estás, que sí se puede tener una mejor vida física, mental y emocional, que todo tiene un hilo conductor y que, como decía Bernice, es verdad, no nos da un manual de cómo es que nosotros podemos salir de esos escollos, pero sí hay diferentes manuales, que en realidad estos manuales
que nos están dando hasta el momento no nos están llevando por buen camino y que son los que más escuchamos, los que más están al alcance de la mano, y que estos manuales fueron escritos por muchos intereses que van más allá de lo que realmente un cuerpo o un ser humano quisiera para su vida en plenitud. Estamos como alejándonos de eso y si no estaríamos cada vez mejor y no cada vez peor. Así que muchas gracias a los que están del otro lado, muchas gracias Berenice, nos vemos mañana a las 20 horas en esto que es Ciencia Teosófica. Mi nombre es Gibriel y esto queda grabado en YouTube para los que quieran verlo en gibriel.com. Chau, chau. Gracias.